Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. Esta es una breve introducción a varios de los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Voy a juntarles este video junto con otros dos videos más, un poquito más sustanciosos, para que podamos tener este taller de digitalización de documentos en estado de conservación. Al respecto, pues, debido a la situación de la virtualidad, no podré mostrarles cómo realizar la captura de imágenes del documento en el prototipo de escáner. Pero hay un video en el que les explico con bastante detalle, si es posible, el próximo semestre o cuando ya volvamos a la presencialidad, podemos gestionar alguna actividad extraordinaria a los cursos para que ustedes puedan manipular el escáner, para los que estén interesados. Y igualmente, lo que nos vamos a concentrar en esta clase es que ustedes puedan hacer manipulación digital de los archivos que se generan desde la captura del documento. Sin embargo, para ello es importante hacer un pequeño repaso teórico de las condiciones básicas para realizar esta digitalización. Voy a darles un pequeño resumen en este video, voy a facilitarles un video de una biblioteca española que habla con bastante detalle sobre cómo manipular los documentos en estado de conservación, y les voy a dar el video tutorial con el que van a poder aprender cómo manipular el documento en el prototipo y cómo hacer la captura del mismo, y además cómo procesar las imágenes. La actividad que vamos a hacer dentro de esta virtualidad es solamente el procesamiento de imágenes, como les había comentado, pero espero pueda serles de mucha utilidad. Vamos a comenzar primero con contarles que migración de colecciones es el tema que nos trae a ver todo lo que es el proceso de digitalización. Y por tanto, es importante saber cuáles son las recomendaciones básicas para hacer una migración de colecciones. El concepto ya lo vimos la clase anterior, por lo que es importante tomar en cuenta lo que la Junta de Andalucía dice al respecto. Lo primero es que tenemos que respetar los criterios de conservación preventiva. Esos criterios de preservación preventiva tienen que ver con no maltratar el documento, no forzarlo, utilizar guantes cuando sea necesario, no abrir el documento más allá de cierta cantidad de grados de apertura, en fin, las cosas que hemos estado viendo en clase y que además los videos que les voy a facilitar les van a enseñar con más detalle. Hay que hacer una evaluación para ver si la colección necesita una manipulación específica o si son, cuando por ejemplo se escanean o se digitalizan fotografías, es lo más sencillo porque la fotografía es plana. Se coloca la foto sobre el escáner, se pone un vidrio para terminar de aplanarla en caso de que haya alguna malformación, y eso es todo. Pero cuando estamos hablando de un libro con empaste, empieza a ser un poquito más complicado. Entonces, estas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, qué trato especial necesita el documento que vamos a digitalizar. Uso de guantes y bata, y les agrego como fotógrafo que además deberían utilizar ropa oscura, que no tenga ningún material que provoque destellos como lentejuelas o botones con alguna cobertura metálica o dorada o plateada. Deberían evitar los colores neón. Realmente cuando uno realiza este tipo de manipulación, debe concentrarse en ropa con colores negro, blanco o gris, y ojalá sin estampados ni ninguna otra cosa que nos vayan a alterar el color de los documentos cuando los estamos digitalizando. Evitar la excesiva manipulación del documento, que lo ponemos aquí, que allá, que lo abrimos, que lo cerramos, porque el documento se va deteriorando. Deberíamos usar siempre medidas fijas, es decir, una vez que colocamos el escáner con cierta configuración, deberíamos mantenerlo siempre durante toda la digitalización del mismo documento. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar recortar la imagen en un proceso de lote, es decir, muchas imágenes en un par de clics. Eso lo vamos a ver en el video que les voy a juntar. Y no se desencuadernan los documentos ni se atenta contra la integridad física, que es un poquito redundante a lo que venimos hablando sobre respecto a los criterios de conservación, y evaluar qué manipulación específica necesita la colección que estamos digitalizando. Ahora, también deberíamos tomar en cuenta que los originales en conservación no se deben abrir más de un ángulo de 120 grados centígrados. Esto hace que cuidemos la integridad del documento y sobre todo su empaste. Hay muchos tipos de empaste, ustedes ya lo han aprendido en otros cursos,
pero es muy importante que no abramos más de 120 grados para que no se empiecen a ceder los materiales, a estirar el hilo, si es una costura, lo que tenemos como empaste, que no se vayan aflojando todas las partes que están sujetas al empaste del documento. La mesa portalibros, que es la mesa donde vamos a colocar los documentos que vamos a escanear, no debe emplear sistemas hidráulicos, solo mecánicos o electrónicos. Se usará un escáner aéreo cenital, eso lo van a ver próximamente en el video, una cámara de fotos digital o un escáner de sobremesa. Los escáneres de sobremesa, a veces, ¿qué pasa? Si utilizamos un escáner de sobremesa o un escáner de oficina, tenemos que manipular el documento contra el vidrio y eso hace que maltratemos el documento. Lo correcto es colocar el documento mirando hacia arriba, boca arriba, y colocar una cámara de forma cenital que podamos manipular y estar fotografiando a una de las caras del libro. Ya lo vamos a ver con detalle en el video también. Se aconseja uso de cartas de escala de grises y o color o perfil de color fiel al original. Vean esta imagen que yo les pongo aquí. Esto es una cartilla de color o un ejemplo de una cartilla de color. Las cartillas de color se pueden conseguir en tiendas de arte, Artea, creo que es que se llama, en la desaparecida Policromía se podían conseguir todo este tipo de librerías que tienen artículos para personas que estudian arte, pintura, bueno, todo, fotografía, pueden encontrar cartillas de color. Se pueden fabricar también, pero hay que llevarlos a un lugar de impresión donde la impresora esté muy bien calibrada. ¿Para qué funcionan las cartillas de color? Hay toda una teoría en la fotografía que se llama balance de blancos. Es la capacidad que tiene el sensor de leer el color de la escena que está fotografiando en relación a la luz que está impactando sobre los objetos. Entonces, si tenemos luces cálidas, vamos a tener colores más amarillentos. Si tenemos luces frías, vamos a tener colores más azules. Lo que necesitamos es que el documento quede escaneado con la misma escala de colores que tiene en la vida real. Y para eso necesitamos una escala de color que nos permita definir cuál es el blanco y a raíz de eso definir el resto de colores dentro del documento. Eso lo van a ver en los dos videos que les voy a subir con este. Se aconseja el uso de cartas y bueno, tenemos que trabajar los documentos en formato RGB. ¿Qué es formato RGB? A nivel de imprenta existen dos formatos, CMYK y RGB. Bueno, a nivel de imprenta no, a nivel de diseño en computadora. El CMYK es el formato que se utiliza para los documentos que van a terminar siendo impresos. Y CMYK viene de la sigla de cian, magenta, amarillo y negro, que son los 4 colores que utilizan las imprentas en todo el mundo, e incluso las impresoras que tenemos en casa, CMYK. Pero CMYK no nos funciona si lo que nosotros vamos a hacer es convertir un documento de la vida real a un documento digital. Para eso necesitamos RGB. ¿Por qué necesitamos RGB? Porque RGB es rojo, verde y azul, que son los 3 colores con los que se componen los colores en las pantallas. Su pantalla, el televisor utiliza RGB, su pantalla, el celular utiliza RGB y por supuesto su pantalla computadora también. Como nuestro escáner, como nuestro proceso de digitalización, perdón, está hecho para que el documento que veamos en físico lo vamos a ver en una pantalla, necesita estar en RGB. Deberíamos hacerlo en un formato de 24 bits, que es la cantidad de colores con los que va a construir la imagen, y deberíamos además exportar la imagen en los siguientes tipos de formatos. Podríamos usar TIFF, que es uno de los más pesados, pero además es uno de los más completos a nivel de información de imagen. Podríamos usar JPG, que es una compresión un poquito brusca, o podríamos usar PNG. En todo caso, una vez que uno exporta todos los documentos después de capturar con fotografías, debería exportarlos después a PDF. ¿Qué pasa? Esto de TIFF, JPG y PNG si estuviéramos usando un escáner convencional. Como les voy a enseñar a utilizar un escáner aéreo con una cámara fotográfica, lo que uno debería hacer es utilizar el formato RAW. El formato RAW es el formato por defecto que tienen las cámaras DSLR o mal llamadas cámaras profesionales, las cámaras grandotas que tienen el lente intercambiable. En estas cámaras es mejor utilizar el formato RAW porque es el formato sin ningún tipo de comprensión. Es decir, toda la información de la imagen
se captura en el documento y después utilizamos un software, que en el video les voy a enseñar cómo, utilizamos un software para convertir ya de formato RAW a JPG y después a PDF, buscando que la edición sea lo mejor posible en los formatos crudos, RAW, y ya después hacer la exportación de compresión cuando ya el documento ha sido eh, editado de la mejor manera. Deberíamos exportar entre unos 300 y 600 dpi de resolución. ¿Qué son los dpi? Son la cantidad de píxeles por pulgada o cantidad de puntos por pulgada. Eso quiere decir que en relación a una pulgada de imagen que estamos capturando, vamos a componerla con 300 puntos, con 500 puntos o con 600 puntos. Más de 600 dpi puede ser que se haga una imagen pesada a la hora de cargarlo en nuestros sistemas, sobre todo si queremos que el usuario la cargue en su celular, y menos de 300 dpi puede hacer que sea poco legible y que empezamos a tener problemas de resolución. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta también es que el escáner de sobremesa para documentos sin encuadernación es el que nosotros vamos a colocar en fotografías o separatas que no tienen ninguna forma de apertura, sino que el documento existe como tal y les colocamos un vidrio encima. La iluminación no debe ser directa al original. ¿Cómo evitamos que la iluminación sea directa? Primero, no lo hacemos. Podría hacerse con luz natural, pero la luz natural tiene sus muchos inconvenientes, sobre todo aquí en el trópico. Porque, por ejemplo, en cuestión de minutos puede cambiar la posición del sol. Los atardeceres aquí en el trópico son muy rápidos. Y eso hace que, por ejemplo, a ciertas horas de la mañana o de la tarde ya no sea tan conveniente usar la luz natural porque ya no tenemos tanto control sobre ella. Y un documento que estamos escaneando de una manera tan artesanal, podemos durar horas o días escaneándolo. Y eso quiere decir que vamos a tener diferentes perfiles de iluminación para cada una de las hojas. Eso no nos sirve. Lo que uno hace es conseguir una habitación, cerrarla por completo, cerrar cualquier lugar donde llegue la luz con material oscuro, negro, ojalá, y una vez que tengamos ese lugar oscuro completamente, entonces colocamos bombillos de baja intensidad con luz blanca, ojalá luz LED, porque es la luz que va a tener menos incidencia sobre el documento. Si podemos conseguir luz sin que irradie radios ultravioleta o algún filtro ultravioleta, todavía mejor. Estas luces, para reducirles más la intensidad de lúmenes, lo que hacemos es colocarle una tela blanca al frente de la luz para que pueda hacer menor intensidad. Y la luz no se coloca directamente de forma perpendicular al libro, sino que lo hacemos en ángulos de 45 grados. Todos esos detalles los van a ver en los dos videos que les voy a contar. La iluminación de débil potencia o luz natural debe ir de los 1 a los 126 lux por hora o 0,5 grados centígrados en relación a la temperatura ambiente. La capacidad de captura debe ser de este escáner que elijamos formatos DIN A1. Los formatos DIN A1 son los formatos que se utilizan en imprenta y pueden verlos aquí a la derecha de sus pantallas. El DIN A0 es gigantesco, el DIN A1 es la mitad del acero y así vamos dividiendo mitad y mitad y mitad. No sé si han visto que las impresoras siempre dicen que vamos a imprimir en A4. El A4 tiene unas dimensiones un poquito diferentes a la hoja carta. Ese es el que se usa en imprentas. Obviamente nosotros usamos formato carta en las casas porque es mucho más fácil para la reproducción en las impresoras. Además es mucho más fácil de conseguir. Pero nuestros escáneres que elijamos deberían tener incluso la capacidad de crear al menos un A1, que es todo esto de acá. ¿Por qué? Porque si tenemos un documento diagramado en A2, podemos tenerlo abierto por completo y así hacer el escaneo, o incluso A3, A4, A5, A6, A7 o A8, siempre que podamos tener la apertura completa hacia la cámara. Deberíamos usar una iluminación de ángulo variable para posibilitar la captura de originales con relieve, sellos, grabados y originales con brillo. Es decir, donde coloquemos las luces deben ser pedestales donde la luz pueda tener un giro
sobre sí misma para cambiarle el ángulo de incidencia de la luz sobre el documento. ¿Por qué? Y esto es secreto de fotógrafo. Si yo cambio relativamente el ángulo de la luz, yo puedo hacer que los objetos tengan más volúmenes, o puedo hacer que las irregularidades en la superficie del objeto se acentúen más o sean menos, o sean más disimuladas. Eso se usa incluso cuando uno necesita fotografiar personas y tienen ciertas irregularidades, arrugas, no sé, acné, todas esas cosas, uno la luz puede utilizarla para ocultarlas un poco. Ahora, con respecto al equipo fotográfico, si no vamos a usar un escáner que cuesta $25,000 especializado para documentos antiguos, podemos fabricar uno o utilizar algún prototipo. Y para eso es mejor utilizar una cámara fotográfica. Y ustedes dicen, bueno, ahí tengo el celular con la cámara fotográfica, pero no es buena idea. Los celulares, a pesar de que tienen muchos píxeles, los sensores son muy pequeños. Y la relación con la que pueden capturar esa información es una información que además el celular nos va a capturar las fotos de una vez comprimidas. Y eso nos va a dar problemas en la edición. Lo mejor es utilizar una cámara profesional, bueno, más llamada cámara profesional. Las que les he comentado, DSLRs o cámaras que se les puedan intercambiar los lentes. Estas cámaras suelen tener diferentes tipos de sensores. Existen en el mercado los más comunes, que es el APS-C y el full frame. Entonces, como nosotros estamos usando una cámara que se pueda intercambiar los lentes, cuando estemos hablando de una cámara de las más normales en el mercado, las más baratas, las APS-C o cámaras con sensor APS-C, vamos a utilizar un lente que nos permita una distancia focal de 35 milímetros o un lente de 35 milímetros fijo. Y si estamos usando una cámara full frame, que son mucho más caras, pero que tienen mucha más calidad en la imagen, vamos a utilizar un lente de 50 milímetros. La columna que sujete a la cámara deberá estar nivelada y en posición cenital respecto al documento a digitalizar. Y deberá evitarse el uso de flash, eligiendo en su lugar iluminación directa sobre el original, nuevamente natural o artificial, y en cualquier caso de potencia de luces. Para eso no usamos el flash, que es incandescente, que además, no, perdón, el flash no es incandescente, la luz de bombillo sí es incandescente, el flash es un disparo. El disparo daña el documento. Por eso es que ustedes van al Teatro Nacional y no dejan utilizar flash a la hora de sacar fotografías, o van a un museo y les piden no utilizar flash, porque deteriora el golpe de luz y calor, va deteriorando o acelera el deterioro de los documentos u objetos. Entonces vamos a utilizar luz continua. La luz continua es un bombillo, pero que no sea un bombillo amarillo, sino que ojalá sea una luz LED blanca, bien fría. Estos son algunos cuadros que les voy a dejar en esta presentación, en donde podemos hacer un cálculo según el documento que nosotros vayamos a digitalizar. En este sentido, si vamos a hacer publicaciones periódicas que están diagramadas en un tamaño de DIN A4, entonces necesitamos utilizar 200 dpi, TIFF sin comprimir, en escala de grises de 8 bits. Diferente a que si ya tenemos texto impreso, ya empiezan a cambiar los valores, texto impreso e imagen, entonces ya empezamos a aumentar 250 dpi, TIFF sin comprimir, a color con 24 bits. Y si lo que queremos hacer es, por ejemplo, fotografías, entonces ya estamos hablando de 300 dpi con TIFF sin comprimir en escala de grises. Si son fotografías a color, también lo hacemos, pero con color de 24 bits. Y si son fotografías y negativos y diapositivas, aquí empiezan a cambiar los dpi, 2600, 1800, 1200. Esta tabla se las voy a dejar en mediación para que ustedes puedan consultarla si en algún momento quieren embarcarse en un proyecto de digitalización. Bajo esta premisa pueden utilizarla, está basada en una publicación de la Junta de Andalucía. Si su proyecto es pronto, les recomiendo utilizarla, si no, si es oportuno que la actualicen. Aquí es un poquito más sobre fotografías y placas, mapas y planos, que nos van cambiando la cantidad de DPIs, el formato de compresión y el modo de color con el que nosotros vamos a trabajar. Esto básicamente sería todo con respecto a la parte teórica de esta clase.
Espero les sea de mucha utilidad y no dejen de ver los videos adicionales para que tengan la experiencia de aprendizaje de todo el taller completo. Muchas gracias, chicos.